Buenas tardes. Estamos de nuevo para tratar un nuevo tema de matemáticas en el área curricular para séptimo grado. Y el tema de hoy es el de sustracción de números positivos y negativos. Anteriormente hemos estado hablando sobre la adición de números positivos y negativos. Llegamos hasta las propiedades conmutativa y asociativa. Son temas claves para poder entender el tema de hoy. Así que si no tenemos claro el proceso de adición de números con distinto signo y con igual signo, les invito a que vean los videos correspondientes, ¿verdad?, de esta serie en mi canal Instituto Virtual HN o en mi sitio web institutovirtualhn.com. Ahí están esos videos de forma gratuita disponibles para ustedes. Bien, vamos al tema de hoy. Sustracción de números positivos y negativos. Y vamos a hacer así como cuando introdujimos el tema de adición, con un ejemplo gráfico. Veamos el primer ejemplo. José sale de su casa en el punto O y avanzó 7 kilómetros hacia el este. 7 kilómetros hacia el este. El este es una dirección positiva. Luego nos dice el problema. Si descansó una vez 4 kilómetros antes, ¿a qué distancia de O descansó? Bueno, desde luego, fácilmente podríamos dar con la respuesta, pero lo queremos hacer de una forma gráfica que todos podamos comprender sin ninguna dificultad. Entonces, vamos al problema. Dice que salió del punto O y avanzó 7 kilómetros hacia el este. Vamos a ir delimitando, ¿verdad?, esos datos que nos dan. Entonces dice que salió de O, entonces ponemos un punto de partida en O y llegó hasta el kilómetro 7. Hemos dicho anteriormente que para valores hacia el lado positivo vamos a usar el color azul. Así que vamos a, en este momento, a trazar ese primer desplazamiento de José. José salió de su casa y avanzó hasta el kilómetro 7. Faltaría definir la flechita, indicando la trayectoria que José siguió, desde O hasta el kilómetro 7. Si descansó una vez 4 kilómetros antes, ¿a qué distancia de O descansó? Entonces, 4 kilómetros antes, pensemos, está en el kilómetro 7. 4 kilómetros antes tendríamos que contar hacia atrás 4, ¿verdad? 4 espacios. 1, 2, 3, 4. Y nos ubicaríamos en positivo 3. O sea que el descanso de José fue en el kilómetro 3. Pero vamos a delimitar esto también. Lo vamos a delimitar en este momento, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo ahorita es ilustrar como viajar en el pasado, ¿verdad? Como ir hacia el pasado, en donde estuvo 4 kilómetros antes José. Entonces movemos nuestra flecha siempre en sentido positivo, porque él va avanzando en sentido positivo. En ningún momento dice que se está regresando, ¿verdad? Dice que está en sentido positivo. Y ahí tenemos nuestra flecha también indicada. ¿A dónde está José o estuvo José? Cuando descansó, estuvo en el kilómetro 3. Esto lo vamos a delimitar en la parte de abajo, porque sería la respuesta. Así trabajamos en la adición, ¿verdad? La respuesta siempre la colocábamos debajo de nuestra gráfica. Y el proceso de cálculo o de análisis del ejercicio lo hacíamos arriba. Y nuevamente con el color azul, ¿verdad? Y como él se desplazó 7 kilómetros hacia el este, tenemos que seguir también planteando esto como un valor positivo. Y ahí lo tenemos. Desde luego nosotros tenemos que hacer un PO, un planteamiento operacional de esto, ¿verdad? Lo vamos, como tenemos un poco de espacio, entonces vamos a plantearlo de una vez. En la adición hicimos un poquito más de proceso, ¿verdad? Pero yo creo que a este nivel ya lo comprendemos muy bien. Entonces, el primer movimiento que se menciona en el ejercicio es que avanzó 7 kilómetros hacia el este. Entonces avanzó
positivo 7 kilómetros. Y descansó una vez 4 kilómetros antes. Pero como el movimiento de José en total es de 7 kilómetros, este también es un movimiento positivo. Entonces lo vamos a marcar como positivo 4 kilómetros. Pero la pregunta me dice, ¿a qué distancia de O descansó 4 kilómetros antes? La respuesta la tenemos aquí planteada, ¿verdad? Porque para poder completar los 7 kilómetros, tenemos 4. ¿Cuántos nos faltan? Nos faltan 3. Entonces aquí lo tenemos marcado en la gráfica. Y como el desplazamiento es hacia el este, también aquí sería positivo. Y lo escribimos, ¿verdad? Positivo 3 kilómetros. Y ahí lo tenemos. ¿Cómo sería, por lo tanto, el planteamiento operacional, el PO? El PO sería positivo 7, pero como lo que hacemos es, como dijimos anteriormente, como viajar al pasado, ¿dónde estuvo antes? 4 kilómetros antes. Entonces, futuro, positivo, pasado, negativo. Entonces, en este caso vamos a restar. Vamos a restar positivo 4. Es como que a 7 le estoy quitando 4 para saber dónde estuvo antes. Y el resultado es lo que tenemos en la parte de abajo, que es positivo 3. Y ahí lo tenemos planteado ya en forma también en forma numérica. Entonces tenemos a positivo 7, le quito positivo 4, me quedo en positivo 3. A 7 en la gráfica le quito 4 y me quedo con 3. Quitar es restar. Veamos el segundo ejemplo. Vamos a ver qué pasa ahora en el segundo ejemplo. El planteamiento de María, José y María. María sale de su casa en O sea, en el origen, y avanzó 7 kilómetros hacia el este. 7 kilómetros hacia el este. Entonces, nuevamente, hay un desplazamiento similar al que hizo José. Tratamos de hacerlo muy bien. Ustedes pueden usar una regla para esto, ¿verdad? Sus gráficas también ya hemos visto cómo se trabajan. Hay que hacerlas muy bien siempre, con igual medida, todas las divisiones. Y bueno, planteamos siempre en azul porque el desplazamiento es en positivo, ¿verdad? Tal como hemos aprendido en clases previas. Ahí lo tenemos, ese sería el primer desplazamiento. Pero ahora dice, dio la vuelta y avanzó 4 kilómetros, me faltó kilómetros ahí, hacia el oeste. Avanzó 4 kilómetros hacia el oeste. O sea que ahora ya no es que se está moviendo en sentido positivo, como en el caso de José, que hicimos como un retroceder al pasado. Sino que en este caso, María dio la vuelta de su camino y se regresó 4 kilómetros. Entonces vamos a plantearlo. 1, 2, 3, 4, llegamos hasta positivo 3. O sea que el segundo desplazamiento de María, como va hacia el oeste, debe ser marcado en rojo. ¿Verdad? Ahí lo tenemos. ¿Y dónde está María con respecto al punto O? Bueno, se desplazó desde el origen hasta 3. Y ese desplazamiento lo vamos a marcar en la parte de abajo, como la respuesta, ¿verdad? Y dado que se movió hacia el este en la respuesta final, lo marcamos en azul. Y ahí lo tenemos. Entonces, ahora sí, vamos a proceder a plantear ya el PO. Sería el primer desplazamiento, positivo 7 kilómetros. El segundo desplazamiento, que es en rojo, negativo 4 kilómetros, dado que se movió 4 kilómetros hacia el oeste. Y eso lo vimos en la suma, ¿verdad? Que los movimientos hacia el oeste eran negativos. Y el resultado final, que es en azul, es de positivo 3 kilómetros.
positivo 3 kilómetros. Entonces, planteando esto, al final tenemos PO positivo 7 kilómetros pero como ahora estamos añadiendo un segundo movimiento, añadir es sumar, entonces sería más, y el segundo movimiento sería negativo 4. Vemos que en este caso lo que tenemos es una adición. Entonces, al restar 7 menos 4, como son signos diferentes, se restan. 7 menos 4 es 3. Signo del mayor, que es positivo, nos da positivo 3. ¿Qué observamos con el primer ejemplo y con el segundo ejemplo? Observamos en primer lugar que la solución de cada uno de estos ejemplos es la misma. Es la misma solución. Aunque el planteamiento es diferente. En el primer caso, lo que analizamos fue una sustracción, porque se habló de que José se movió 7 kilómetros y se nos preguntó dónde estuvo 4 kilómetros antes. Lo que hicimos fue que a 7 le quitamos 4. Ahora, en el segundo ejemplo, María avanzó 7 kilómetros y luego regresó, añadiendo un segundo movimiento, 4 kilómetros hacia el oeste. Por lo tanto, es una adición. A 7 le sumamos negativo 4. Y nuevamente encontramos que la respuesta coincide. Entonces, vemos pues que vamos a hacer un análisis de esto. Y aquí lo tenemos. Veamos. Como los dos resultados son idénticos, quiere decir que debe haber alguna relación en los valores de los números que están en las operaciones de resta y suma. Veamos acá. Positivo 7 menos positivo 4 es igual a positivo 3. Y luego, positivo 7 le sumo negativo 4 y también me resulta positivo 3. Son respuestas iguales. En la primera operación es una resta y en la segunda es una suma. Pero ¿qué sucede con el segundo número? El segundo número es con signo opuesto. Este es positivo y acá es negativo. Significa que yo una sustracción la puedo transformar en una suma. ¿Y cómo lo voy a hacer? Cambiándole el signo al segundo número. Eso es lo que vamos a hacer en este tema de hoy. A la sustracción la vamos a convertir a suma, cambiándole el signo al segundo número, y el resultado, tenemos toda la certeza, nos va a dar lo mismo. Como ya podemos sumar, no debería ser difícil sumar, ¿verdad? Efectuar la operación de adición una vez que hacemos ese paso. Por eso podemos decir, se puede convertir una sustracción en adición cambiando el signo del segundo número. Así de sencillo. Pongamos en práctica esto en unos ejemplos que a continuación resolveremos. Efectúe las sustracciones convirtiendo en adición. Veamos. Vamos a convertir en adición tal como acabamos de aprender, cambiándole el signo al segundo número. Y nos queda así. Positivo 10 más negativo 5. Y ahora sí, ¿verdad? Le cambiamos, la resta se convirtió a suma y el segundo número a su signo opuesto. Entonces, 10 más negativo 5 se restan. 10 menos 5 es 5. Y el signo del mayor es positivo. Tenemos ya la respuesta. Veamos el segundo ejemplo. Negativo 7. Negativo 7. Le sumo. Cambia suma. Positivo 3. Porque recuerden que al segundo número se le cambia signo. Era negativo, ahora lo escribo positivo. Al resolver, porque es una adición de signos diferentes, se restan. 7 menos 3 es 4. Y se copia el signo del mayor, que es negativo 7.
Ahora vamos con el otro. Negativo 12 se copia, no se cambia el signo del primero. Más se convierte a suma. Y 8, que es positivo, se escribe negativo. Como son signos iguales, los vamos a sumar. 12 más 8 es 20. Y el resultado se le copia el signo común, que es negativo. Ahí lo tenemos. Y solamente nos quedaría uno más. Positivo 9. Lo convierto a suma. Y el 6 le cambia el signo. Ojo que siempre hay que cambiar el signo del segundo. Positivo 6. Sumamos 9 más 6 es 15. Que es positivo. Tengamos ese cuidado, ¿verdad? Cuando estamos operando en este tipo de problemas de sustracción, recordemos, se cambia el signo del segundo número para convertir a suma. Esa es la regla clave. Pero ojo, tengamos un cuidado, y es el que les voy a mostrar aquí. El cambio de signo solo se efectúa en la sustracción. En la suma no se hace cambio de signo. En la suma no se hace cambio de signo. O sea que las sumas, tal como las aprendimos, hay que resolver directamente. Pero en la sustracción tenemos que hacer ese paso previo de convertir la sustracción a una suma para resolver. Así que teniendo eso en cuenta, ¿verdad? Cuando estemos practicando sumas y restas. Si ya comprendimos el concepto, les invito ahora a que saquen su cuaderno y copien los siguientes ejercicios de sustracción, ¿verdad? Resuélvanlos conforme a lo que se explicó en esta clase, en este tema, y verán que no tienen ningún tipo de dificultad. La práctica es la que hace el maestro. Les invito a que practiquen. Solo así se aprende matemática. Feliz día.